Shalom, muy buenas tardes, un cordial saludo a nuestra familia de Torah y Cábala Práctica para la Vida Diaria. También le damos la bienvenida a todas las personas que se integran a nuestras transmisiones, ya sea a través de nuestro Facebook o también a través de nuestro canal de YouTube. Como es habitual, en cada Shabbat tenemos nuestra cita, nuestro compromiso con el estudio de la Torá. Esta semana nos corresponde estudiar la parashá titulada Ekev, que quiere decir y por consecuencia. También la traducción Ekev al español quiere decir talón, y veremos también a qué hace mención este significado. Ya para entrar en materia de estudio, vamos a abrir nuestras Biblias, nuestras Torah, en el libro de Devarim o Deuteronomio, desde el capítulo 7, verso 12 en adelante. La Torah nos dice lo siguiente: como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan, Hashem tu Elohim cumplirá para contigo el pacto y la benevolencia que le jurara a tus padres. Como hemos enseñado en otras parashas relacionadas al libro de Devarim, este libro de Devarim o Deuteronomio fue un escrito por parte de Moisés con el propósito de recopilar, de extraer las cosas más importantes de la Torá para entregárselas a esta generación, una generación nueva, y para que ellos, a través de los consejos, a través de las instrucciones importantes, no cometan los mismos errores que cometieron sus padres en el desierto. Un dato que nos da el Midrash con respecto a esta sección es la siguiente: como el pueblo de Israel venía escuchando consejos, instrucciones, venían siendo disciplinados, instruidos. Muchas veces Moisés los regaña, les tira la oreja a esta generación para que ellos estuvieran totalmente preparados y no cometan ningún error, igual que sus antepasados. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Se acerca ante Moisés y les dice lo siguiente: ¿qué beneficios vamos a obtener nosotros si obedecemos los preceptos, las mitzvot, las leyes que nuestro Padre nos esté demandando? Es increíble que esta generación tuviera la osadía, por decirlo de otra forma, la insolencia también de venir donde Moisés y pedirles prácticamente que Dios tuviera que bendecirlos a ellos para cumplir los preceptos. Si ellos hubiesen conocido que cada mitzvot, cada precepto, cada mandamiento que el Padre nos da, ya viene determinada para bendecir, para cuidar, para proteger al ser humano. Todo lo que el Creador nos da a nosotros ya viene con ese fin o ese propósito. Lo que pasa es que el ser humano, cuando quiere cumplir una mitzvot, si lo ves como carga, se va a transformar en una carga. Pero cuando tú ves en una mitzvot la oportunidad que Dios te está dando a ti para bendecirte, tú vas a amar cumplir los preceptos que el Eterno te esté demandando. Y solamente lo hace por amor a ti. Otra cosa que el pueblo de Israel tendría que haberse dado cuenta, que el Eterno los sacó a ellos de la esclavitud, los sacó a ellos del látigo del faraón, donde ellos morían de hambre, se eran maltratados, eran forzados a cumplir trabajos forzosos por parte de los egipcios. Y el Eterno los saca de ahí con amor, con mano fuerte, con mano poderosa. Los lleva por el desierto, los viste, los alimenta, les da de beber, los cubre cuando había calor con una nube en el día, y cuando hacía frío en el desierto había una columna que los dirigía y los abrazaba. Solamente con darse cuenta de aquello era más que suficiente para decir: heme aquí, todo lo que nos quieras demandar o pedir, nosotros lo vamos a hacer por amor y gratitud. Pero ellos no lo vieron de esa forma. El Eterno, ¿qué esperaba? Que solo se dieran cuenta de que cada precepto, cada mandamiento ya venía con el fin de bendecirlos. Algo que podemos ver que, como inicia el verso 12 que acabamos de leer, y por consecuencia de obedecer estas mitzvot o estos preceptos o estas leyes, todas estas bendiciones las vas a recibir. La Torá, desde el verso 12 hacia atrás, no hace mención a que el pueblo de Israel va a ser bendecido si cumplen los preceptos.
Pero como ellos no se dieron cuenta de que los preceptos ya vienen con el fin de bendecirlo, Moisés tiene que hacerlos conscientes de que obedecer trae una consecuencia positiva. Cuando la Torá hace mención a que si obedeces estas leyes, todas estas bendiciones te van a alcanzar, es como si le dijera al ser humano, mira, en tus manos dejo la responsabilidad. Van a ser tus acciones las que van a determinar si quieres una vida en bendición o una vida en maldición. Nuestro Padre Celestial tiene toda la intención de bendecir su creación, de bendecir al ser humano. Por eso ha establecido leyes espirituales, leyes físicas, leyes naturales, para que a través de estas leyes y saberlas operar, podamos nosotros ser los responsables de nuestro destino. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Siempre busca culpar factores externos, lo que otras personas te hacen, lo que circunstancias vienen y te provocan, pero es uno el que le permite la entrada. En otras palabras, nadie puede determinar tu futuro, sino el factor interno. Tus propias decisiones van a determinar tu bendición o tu maldición. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos vieron a Dios proveerlos, bendecirlos de forma grandemente en el desierto. Y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, dirigidos por nuestro Padre Eterno, ellos querían ser premiados por cumplir los preceptos, como si no fuera suficiente todo lo que habían visto en el desierto. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, que cuando nos hemos apartado del Eterno, que cuando hemos pasado por desiertos, por momentos de soledad, por momentos de aflicción, nuestro Padre Celestial ha estado ahí para bendecirnos, para sanarnos, para prosperarnos, aun cuando nosotros no tenemos los méritos para recibir algo del cielo, Él ha estado ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando el ser humano comienza a buscar su propósito, comienza a conectarse con la divinidad, con lo espiritual, con lo sobrenatural, viene la arrogancia del ser humano y cree que por estar en un nivel de elevación o de conciencia, el universo o Hachén te tiene que bendecir o recompensarte a ti por lo que tú estás haciendo. Y somos nosotros los que tenemos que vivir agradecidos de que si estamos en un lugar es por la gracia y la bondad de Akadosh Baruj Hu. Si todo lo que hemos tenido hasta este momento ha sido, incluso muchas veces ni mereciéndolo, nuestro Padre nos ha suplido, solamente para demostrarnos cuánto nos ama y que sus mismos y sus preceptos son para obedecerlas por amor, no por conveniencia. Olvidémonos de aquello. Los niños piensan de esa forma: papá, si yo hago el aseo, papá, si yo hago esto, papá, si te obedezco en esto, ¿con qué me vas a premiar? Y eso es un pensamiento de una persona que tiene un nivel de conciencia totalmente baja. Aquel que ha elevado su conciencia sabe que las misbot son un peldaño más dado por el Eterno para seguirnos bendiciendo. Como dije anteriormente, la palabra kev significa talón. Y el talón nosotros la tenemos en la parte más baja de nuestro cuerpo. Y estando ahí, la parte más baja muchas veces no es tomada en cuenta. Nuestros sabios nos dicen que la palabra kev hace mención a las pequeñas misbot que el hombre debería de cumplir y que muchas veces son pasadas desapercibidas. No se les da la importancia, pero son aquellas misbot las que sujetan el cuerpo espiritual, así como nuestro talón. Nuestro talón, a pesar que está en una dimensión física baja, es la que sujeta nuestro cuerpo, nuestra humanidad. Y es importante. Asimismo, las pequeñas o los pequeños preceptos que Dios nos da son los que fortalecen y afirman nuestra vida espiritual. Pequeñas mitzvot como lavarte las manos, como bendecir tu alimento, dar gracias por lo que tienes, como recitar el Shema Israel en la mañana, en la noche. Muchas veces estos preceptos son pasados por alto y cuando el Shema Israel es una de las oraciones más importantes que tiene el pueblo de Israel, pero nos enfocamos en los grandes preceptos, como celebrar nuestro Shabbat.
Nos dicen los sabios que los grandes preceptos son recompensados en el mundo venidero. No hay ningún premio, no hay ningún dinero que pueda pagarte a ti el celebrar el Shabbat aquí en esta dimensión física, sino que ese tremendo precepto se recompensa en el mundo venidero. Pero los pequeños preceptos, las pequeñas mivot, estas que nosotros pasamos desapercibidas, son las que se premian en esta vida. También la Parashá en Devarim 8, verso 1 nos dice lo siguiente: sean cuidadosos en cumplir todo el mandato que yo te ordeno hoy. Y así vivirás, te incrementarás en número y entrarás a tomar posesión de la tierra que Hashem le juró a tus ancestros. El verso 2 nos dice: acuérdate de todo el camino por donde te condujo Hashem, tu Elohim, durante estos 40 años en el desierto. Te envió penurias para ponerte a prueba, para saber qué había en tu corazón, si cumplirías sus preceptos o no. El verso 3 dice: te causó penurias y te hizo pasar hambre. Entonces te dio a comer el maná, alimento que ni tú ni tus padres jamás habían experimentado, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Hashem. Es increíble que el ser humano hasta el día de hoy no sabe el propósito por los cuales pasa ciertos desiertos. El texto que acabamos de leer nos dice que el pueblo de Israel pasaron 40 años y que Hashem los probó con penurias, con hambres, con sed, con diferentes tipos de situaciones para saber qué es lo que había en su corazón. En otras palabras, el desierto tiene la capacidad de sacar lo mejor que tú tienes o revelar lo peor que tienes dentro de ti. En el caso de los padres de esta generación, sacó lo peor, sacó la idolatría, sacó la rebelión, sacó las constantes quejas que ellos manifestaron por diferentes situaciones. En otras palabras, no pasaron la prueba. Cuando el Creador vio su corazón, ellos reprobaron el examen. Por otro lado, aquí hay una generación nueva que está aprobando el examen. El Eterno, ¿qué espera de cada desierto? Que nosotros aprendamos a confiar en Él. Si tú estás pasando en este momento una situación de escasez, es para que aprendas a confiar en Él, saques la emuná, saques la confianza y puedas decir: si hasta el día de hoy no me ha faltado el pan, no me ha faltado el vestuario, no me ha faltado un techo, ¿por qué debo de pensar que de aquí en adelante me puede faltar? ¿Acaso Dios no te ha proveído desde aquí hacia atrás todo lo que tú has necesitado? Para eso es el desierto, para que tu emuná se incremente dentro de ti, para que saques esa fortaleza. A veces pasas situaciones de pruebas, de angustia, para que saques lo fuerte, lo guerrero, lo guerrera que eres. Para eso es el desierto, para que cuando llegues a la tierra prometida hayas pasado un buen examen, hayas pasado con nota 10 el desierto, que vino solamente a sacar lo mejor que tú tienes. Qué maravilloso. Hay una frase muy reconocida a través de todas las religiones que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o emana de la boca de Hashem. Cuando hacemos referencia a que no solo de pan vivirá el hombre, nos estamos refiriendo a las cosas materiales, que muchas veces se convierten en lo más importante que el hombre puede obtener, y a lo cual también llega a desesperarse: la casa, el trabajo, el vehículo, las posesiones, las adquisiciones, y muchas veces la esencia, la parte espiritual, pasa a segundo plano o no se tiene en cuenta. Y hay un mundo espiritual, hay una energía creadora que hace que lo material sea visible. Lo que viene del mundo espiritual se materializa aquí a través de lo que sale de la boca del Eterno. Cuando hacemos referencia a que el hombre debe de vivir de lo que sale de la boca del Eterno, es que debe de tener una conciencia de que todo lo que vemos no es tan importante como lo que viene del mundo espiritual. Moisés, cuando dice esta frase, hace referencia a una situación. El ser humano estaba pasando una necesidad.
necesitaba comer y Dios le dio el maná del cielo, pero ellos lo vieron como algo físico y la trascendencia de ese maná era espiritual. En otras palabras, lo que Moisés les estaba diciendo, no se enfoquen en las cosas materiales. Aunque el agua es físico, aunque el pan viene de una materia física, viene de los granos de la tierra, la esencia que le da vida o hace que esto se haga visible es energía espiritual. ¿De dónde proviene la voz de Hashem? ¿De dónde provienen las 22 letras hebreas? Frecuencias espirituales creadoras con los cuales Dios creó todo el universo, todo lo que nosotros podemos ver y aún nuestra conciencia no alcanza a dimensionar. Todo fue creado por la boca de Hashem. Por eso que cuando nosotros veamos algo material, podamos tener la conciencia que eso viene de un mundo espiritual, creado con una energía de vibración espiritual llamada las 22 letras hebreas. Por otro lado, usando también esta herramienta de lo que sale de la boca del Eterno, nosotros podemos elevar la materia a nivel espiritual. ¿Cómo es esto? Haciendo la oración, la verajá por tus alimentos. Cuando tú en Shabbat oras por la copa de vino, tú estás elevando la materia física a una materia espiritual. Eso es también vivir de lo que sale de la boca de Hashem. Cuando tú tomas el pan, la jalá, ¿y qué haces? Le pones la bendición, elevas la materia a una dimensión espiritual. Y así tenemos que hacerlo también en nuestro diario vivir, bendecir las cosas que tenemos, porque al final la trascendencia de todo lo que nosotros vemos viene y es provocado con la energía creadora, que son las letras hebreas, la frecuencia soltada a través de la boca de Hashem. El verso 10 nos dice, cuando comas y quedes satisfecho, deberás bendecir a Hashem tu Elohim por la buena tierra que Él te ha dado. Moisés nos sigue aconsejando hasta el día de hoy y nos está diciendo que cuando nosotros comamos y nos saciemos, bendigamos lo que tenemos. El problema del hombre, ¿por qué no agradece o no bendice? Es porque siempre padece de un problema que es la insatisfacción. No se sacia nunca, jamás queda conforme con algo, siempre ese deseo de querer recibir. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado a la mesa y cuando quedamos satisfechos queremos más, queremos más? Queremos más. Y así tú tienes un par de zapatos, tienes una prenda y quieres otra más, quieres otra más. Y ese deseo de recibir, de no quedar satisfecho, se te hace a ti olvidar del agradecimiento o de bendecir lo que tienes. Tenemos que anular el deseo de querer recibir. Tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, estar conforme. Si yo en este momento lo que tengo es la capacidad para recibir cierta cantidad de algo, tengo que estar conforme con aquello. A medida que voy agradeciendo, también mi vasija se va ampliando. Y esto no solamente tiene que ver con la comida, tiene que ver con todo lo que nosotros obtengamos o lleguemos a obtener en nuestra vida. Entonces, aquí nos está diciendo, cuando comas, bendice al Eterno. Ahora, ¿qué necesidad tiene Dios de que tú lo bendigas a Él? Si tú lo bendices o no lo bendices, Él sigue siendo Dios. Él no baja de nivel o su poder no mengua. Simplemente aquí hay que entender algo, que la bendición es para que a mí el cielo, el universo me bendiga. El Zohar nos dice que una persona que no agradece y no bendice sus alimentos es como si le estuviera robando al Eterno. También nos dice como si le robara a su padre y a su madre. ¿Y por qué nos da este concepto la Cábala? Porque esta persona que agradece esa fruta que se está comiendo, ya sea una manzana, en el momento en que tú la bendices y la agradeces, el universo va a hacer que de donde provino esa manzana, ese árbol dé el doble de fruta. Pero ¿qué pasa cuando tú te la comes y no la bendices y no la agradeces? Tú le estás quitando a alguien la oportunidad de comerse una manzana. Por eso es como si le robara. También nos dice que como si le robara a su padre. Nuestro Eterno es el Dios de todo el universo y es llamado Padre. Y de Él proviene todas las bendiciones, frutales también y todo lo que vemos. Nuestra tierra es considerada madre.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no bendices, tú estás maldiciendo la tierra. Antiguamente la tierra daba otro tipo de fruta. Una manzana tenía otro tipo de color, tenía otro tipo de sabor, era más dulce, no necesitaba ser pasada por cosas artificiales como hoy en día. Y eso es producto de que la gente no sabe bendecir, no es agradecida. Entonces hoy la tierra te da un producto artificial, desabrido, ya el color no es igual. Todo lo que hoy día vemos pasa solamente por la acción del ser humano, bendecir o maldecir. Nosotros tenemos la responsabilidad también de poder bendecir esta tierra, poder bendecir los campos, poder bendecir los frutos, poder bendecir los cultivos a través de nuestra bendición. Y si no lo hacemos, ya sabemos, estamos siendo considerados ladrones, que les estamos robando a alguien su oportunidad de comerse un fruto. Ya para ir terminando, la Parashá cierra con la segunda parte del Shema Israel. Ahí en Devarim 11 nos dice, pues si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar a la práctica de amar a Hashem, su Elohim, de conducirse en todos sus senderos y de apegarse a él, el verso 23 dice, Hashem expulsará a todas esas naciones de tu presencia y ustedes conquistarán pueblos más grandes y más fuertes que ustedes. El verso 24 dice, todo lugar donde pise la planta de sus pies pertenecerá a ustedes, desde el desierto al Líbano. El 25, nadie podrá hacerte frente. Hashem, su Elohim, impondrá el temor y el pánico hacia ustedes. En otras palabras, toda barrera de protección y todas tus victorias están garantizadas si aprendemos a apegarnos a Hashem. ¿Y cómo es apegarnos a Hashem? Cumplir sus mitzvot, cumplir sus preceptos. Cuando tú por amor cumples sus mandamientos, tú te estás apegando a Él. Como comienza el Shema Israel, escucha Israel. Así comienza todo, aprender a escuchar. Eso habla de intimidad. Tenemos que aprender a oír y oír para entender y hacer. Y cumplir las mitzvot por amor, no por beneficio. Basta con todo lo que Dios nos ha dado. Es más que suficiente para vivir agradecidos. Este es el consejo de la paracha del día de hoy. Les bendigo, les amo y no olviden suscribirse al canal, síganos, compartan también estas enseñanzas y que esta luz siga avanzando. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo para todos ustedes.